Hola a todos, mi nombre es Loni y seguimos aprendiendo diseño gráfico. El día de hoy vamos a tomar uno de los temas que para muchos es de los más, vamos a decirle, un poco tediosos, un poco aburridos tal vez, porque es la cuestión de tipografía, es la cuestión de letras. Pero realmente, si nos ponemos a ver lo que es el diseño, mucho del diseño tiene que ver con el texto que vemos en pantalla, o el texto que tenemos impreso, o el texto que tenemos expuesto en nuestros diseños. Entonces, muchos de los primeros diseños incluso tenían que ver solo con texto. ¿Por qué? Porque teníamos que plasmar una idea, teníamos que plasmar un mensaje y ese mensaje solo se podía transmitir en algún texto. De hecho, al principio del tiempo, solo muy pocas personas podían acceder a esta información, ya que leer y escribir era muy difícil y más bien menos accesible para la gente común. Entonces solo la gente más potentada o adinerada podía tener acceso a la lectura y la escritura. Entonces, mucho de lo que se hacía en diseño, mucho de lo que se hacía escrito, era para gente más culta o para gente que tenía más recursos en lo que es economía. Entonces, todo esto, pues, le da un peso muy importante a lo que es las letras, el texto, la tipografía en sí, en la historia de lo que es el diseño gráfico. Luego entonces, tomando en cuenta esto, lo que es la tipografía, todo esto empezó pues desde Gutenberg, cuando empezaron a generar los tipos, los glifos, donde en un momento dado nosotros acomodamos toda una serie de letras, una serie de cuadritos que cada uno contenía una letra, un símbolo o algún elemento que necesitáramos para transmitir ese mensaje. Entonces, tomando en cuenta esto, cada una de estas letras, como pueden ver, son diferentes, son estilos diferentes. Y todo esto pues tiene mucho que ver a la hora de escoger el texto que estamos trabajando o el texto que vayamos a manejar en nuestro diseño. Tomando en cuenta esto, vamos a ver algunas ideas o algunos conceptos principales que tenemos al manejar texto. Algunos de los conceptos puede ser que ustedes ya los conozcan o ya los hayan escuchado. Son palabras muy comunes, son palabras muy sencillas, las cuales les dan un significado o un nombre a las partes de las letras. Entonces vamos a ver un poco y vamos a ver con esta palabra type o tipo en inglés, que nos va a dar de ejemplo para analizar cada una de estas partes o conceptos. Primeramente, aquí en esta, pues tenemos, es una palabra de 4 letras. Estas letras se difieren de que una está en mayúscula y las otras 3 están en minúsculas. Esto es muy importante cuando ustedes vayan a definir, por ejemplo, textos en sus diseños, ya sea para títulos, para subtítulos o simplemente para el texto en sí. ¿Cómo lo quieren manejar? ¿Lo quieren manejar todo en mayúscula? ¿Lo quieren manejar todo en minúscula? ¿Lo quieren manejar combinado? ¿Lo quieren combinar? ¿Quieren manejar lo que es letra capital o versalitas? Todo esto pues proviene de esta combinación, ya sea mayúscula o minúscula. Ahora bien, tomando en cuenta estos conceptos, vamos a pensar que esta palabra está asentada en una línea imaginaria, la cual no la vemos, pero sí existe, se le llama la línea base. Se entiende como la línea en la cual nuestra palabra está ubicada. Entonces, ustedes pueden ver visualmente que todas las letras tienen algún punto en la cual se asientan sobre esta línea, es la línea base. Asimismo, tenemos otra línea que se le llama la altura X, que es la que nos ayuda a definir o a diferenciar lo que es las minúsculas de las mayúsculas. Todas las minúsculas no deben de pasar de esta línea y las mayúsculas sobrepasan esta línea. Entonces, esta es una idea que ustedes deben de tener a la hora de checar lo que es sus tipos o su texto. Si en un momento dado ustedes cambian tamaños de letras dentro de la palabra, que también se vale, tienen que tener en cuenta que no nos pasemos o no traspasemos esa línea para que se pueda ver la diferencia entre mayúscula y minúscula. Ahora bien, vamos a quitar esta palabra y vamos a trabajar con una diferente. Vamos a trabajar con hey. Hey, pues como pueden ver, tiene esta parte que en un momento dado que sobresale de la línea
o la altura X se le llama ascendente. Y lo que sobresale debajo de la línea base se le llama descendente. Muchas letras minúsculas van a tener una combinación de estas terminales, tanto descendente como ascendente, que nos van a dar pues diferentes estilos dependiendo del tipo de letra que ustedes estén trabajando. Asimismo, vamos a trabajar o vamos a analizar entonces ahora letra por letra. Vamos a ver algunas partes de las letras que podemos identificar. Todo lo que son las letras, vamos a ponerle que tienen partes o elementos que en un momento dado los podemos identificar o podemos hacer una analogía con lo que vemos en la vida real. Por ejemplo, vamos a empezar primero. Este tipo de letras se le llama serif. ¿Por qué? Porque tiene unas terminales o estos pedacitos que tenemos aquí, que esto se llama serif. Este serif es como un adorno, el cual hace que se vea un poquito más elegante nuestras letras o nuestros textos. Porque pues cuando estamos trabajando, por ejemplo, a mano, no ponemos ese tipo de adornos dentro de nuestras letras. Esto más que nada se denota a cuando se trabajaba, por ejemplo, ya sea en imprenta o en máquinas de escribir, sí tienen estos adornos las letras. Luego entonces vamos a hablar ahora de las partes que pueden identificarse dentro de una letra. Para empezar, vamos a tomar como la parte principal o esta columna que se llama stem, que digamos es la parte principal de la cual se van a desencadenar o se van a unir todas las demás partes que pueda tener una letra. Como por ejemplo en este caso, lo que es la letra P tiene un bowl o una olla, podríamos decirle, esta como curva que hace que se convierta de un 1 a una P o de una L a una P. Entonces todo esto se le conoce como bowl. Ahora bien, un bowl pues tiene un espacio vacío, el cual se le conoce como counter. Este espacio es el que en un momento dado muchas veces vamos a ver en muchas letras. Por ejemplo, lo que es la letra O, lo único que tiene como elemento es un counter, porque no tiene un stem, porque no es recta, es simplemente redonda, y siempre vamos a verle un counter a la O. En donde la veas siempre va a ser así. Ahora bien, tomando en cuenta esto, vamos a pensar por ejemplo en la Q. La Q también contiene un counter, pero en este caso tenemos aquí este elemento, el cual es una colita, la cual convierte esta letra de una O a una Q. Entonces, esto pues depende mucho del estilo. También podría ser que ese counter esté interrumpido por esta cola, dependiendo del diseño, o incluso el counter esté abierto. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Si, por ejemplo, ustedes tienen aquí la letra K, como pueden ver, tenemos aquí su stem, que pues si ustedes dividen, por ejemplo, esta parte podría ser como un 1 o una L, que a la cual a esta le agregamos tanto una pierna y un brazo. Entonces, esta letra K tiene un stem, una pierna, un brazo y tiene serifs en cada una de las terminales. Ahora bien, vamos a pasar a la letra H. Volvemos a lo mismo. Tenemos el stem y esta, en vez de tener una pierna o un brazo, lo que tiene es un hombro. Así como en un momento dado tenemos nosotros las personas, podemos identificar esta parte como si fuera un hombro. Esta curva que tenemos aquí en la letra se le conoce como hombro. Ahora bien, tomando en cuenta esto, esta letra igual tenemos que tiene un counter abierto. ¿Por qué? Porque tiene este espacio vacío, pero el cual no está cerrado. Tenemos aquí esta abertura, la cual permitiera que le llamemos un counter abierto. Así podemos tener muchas letras que tienen estos elementos, como una M, una N, y vamos a encontrar diferentes elementos que vamos a identificar. Por ejemplo, la letra E tiene una situación bastante peculiar, porque por ejemplo esta E en específico yo la vería como que tiene una sonrisa. ¿Y cómo me apoyo yo de esto? Que por ejemplo esta parte de aquí, esta pequeña abertura no se le puede considerar counter,
¿Por qué? Porque no es completamente redondo, tiene aquí como que una base recta. Entonces esto se le llama ojo. Entonces la letra E, que es muy peculiar, tenemos aquí que tiene un ojo y aquí abajo pareciera que tuviera una sonrisa. Entonces, si tenemos aquí esta letra E, podríamos jugar un poco y ponerle simplemente aquí dos O's y ya tenemos una cara completa prácticamente. Entonces, mucho de esto, para que ustedes entiendan y comprendan cómo se le llama o por qué se les llama así a esas partes, es tratar de hacer una analogía o incluso tratar de hacer una abstracción de lo que tenemos afuera para poder compararlo con lo que tenemos en las letras. Luego entonces también tenemos aquí la letra G, que la letra G es bastante peculiar porque tiene pues muchos elementos. Pues tiene como base una O, por ejemplo, que tiene un counter, pero en este caso, por ejemplo, tiene una oreja. Si pensáramos que esta viene siendo como la cara o una cabeza, esta vendría siendo una oreja. Igual tiene aquí un bucle o un rizo que viene de arriba hacia abajo y de alguna manera también tiene una unión para entrelazar tanto el counter como el lazo que tenemos aquí. Luego entonces vamos a pasar por ejemplo a la letra S. La letra S, a diferencia de las demás, no tiene un stem porque no es completamente vertical, sino que se le llama espina, porque si ustedes compararan, por ejemplo, con el cuerpo humano, la espina es un poquito curva, como la tenemos aquí en la S, sí podría darse esa idea en este caso. Igual tiene los serifs, pero en este caso especial, por ejemplo, este serif se le llama pico porque es bastante grande y tiene la dirección hacia abajo. ¿De acuerdo? Asimismo, vamos a pensar, por ejemplo, ahora en el número 5. El número 5, por ejemplo, aquí en la parte de arriba no tiene un pico. Se le conoce como bandera. Si ustedes lo notaran, por ejemplo, sería esta como el asta. Y esto sería como lo que es la tela, que sería la bandera que se está ondeando. Entonces, mucho de esto podemos identificar esas partes así. Luego entonces vamos a ver, por ejemplo, la letra F. La letra F, pues como les digo, tiene un stem en medio, el cual pues tiene una pequeña curva, pero esta peculiarmente tiene una línea cruzada, la cual la convierte ya en nuestra letra F. Incluso también la letra T tiene esta cuestión de línea cruzada. Igualmente, esto que se le conoce como terminal lágrima o lágrima, que es esta como curvita que tenemos aquí, la cual le da este volumen a esta parte de la letra. Así como la letra F, la letra R también tiene una lágrima. Lo vamos a ver en diferentes letras que tienen terminales en lágrima. Del stem pasamos a una lágrima y tenemos los serifs. Ahora bien, vamos a pensar por ejemplo en la letra A. La letra A tiene algo diferente. Aparte de su stem y su counter, tenemos la cuestión de esta lágrima, es un poquito más pronunciada, por lo cual se le llama lágrima pesada, porque si ustedes ven, a diferencia, voy a irme un poco para atrás con la letra R, la lágrima no está completamente vertical o viendo hacia abajo, a diferencia de la letra A que sí está viendo completamente hacia abajo, por lo cual se le denota que tiene cierto peso, entonces se le llama lágrima pesada. Y así como tenemos en todas las letras un punto en el cual terminan o es su parte final, se le conoce como terminal. Esto, dado que en un momento dado, cuando se escribía, por ejemplo, en manuscrita o en caligrafía, todas las letras se tenían que unir en algún punto para poder seguir escribiendo, no como tenemos la letra block que nosotros hacemos diariamente. Antes teníamos que hacer que las letras se unieran una con otra porque no separaban lo que era la pluma del papel para una sola palabra. Entonces, todas las letras de una sola palabra estaban unidas por estas terminales, una después de la otra. Entonces, todo esto lo van a ustedes a reconocer siempre en estas letras, dependiendo del estilo
o del tipo de letra que ustedes seleccionen. Bueno, eso es todo por hoy. Como actividad, me gustaría que ustedes, por ejemplo, seleccionaran la primera letra de su nombre y encontraran cada una de las partes que ustedes pueden identificar en esa letra. Lo pueden poner en los comentarios, pueden hacer alguna analogía si ustedes encuentran alguna parte que le puedan poner algún nombre y podemos encontrar si ya se le llama así a esa parte. Sería muy interesante que nos retroalimentaran con sus comentarios y como siempre les digo, si les gustó este video por favor regálanos un me gusta y más que nada suscríbanse. Nos vemos la próxima semana.